Sí. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por unirse a la charla de hoy. El tema que vamos a ver en específico es el de ETL using Azure Data Factory. Básicamente una pequeña introducción a lo que son los pipelines de Azure Data Factory. Voy a empezar primero presentándome un poco. Para los que no me conocen, bueno, soy Oscar Campos, tengo como 1 año y medio ya de estar trabajando para Gap. Estoy en el proyecto de Kestra y bueno, tengo alrededor de unos 7 años más o menos de andar como en lo que es el campo de BI y un poco de Data Engineering. Y entonces, pues ahí en lo que si en algún momento necesitan alguna ayuda de mi parte, pues con mucho gusto me pueden contactar. Para la agenda que vamos a tener hoy es nada más hacer una recapitulación como teórica y luego pasamos a una partecita un poco más práctica para enseñarles un poco de qué se trata todo esto de los Data Factories, qué podemos encontrar, cómo hacer algunas configuraciones y vamos a ver un ejemplo pues bastante práctico, es pequeño, pero vamos a ver que es muy práctico para poder utilizarlos en cualquier tipo de escenario que necesitemos. Entonces vamos a empezar primero viendo qué es Azure, qué nos ofrece, qué son los Data Factories, las conexiones que soporta, qué son los pipelines, los expressions en los pipelines. Vamos a pasar a la parte del demo y por último vamos a cerrar con algunos pros y contras de esta tecnología. Bueno, empezamos y nada más hacer la pregunta de qué es Azure. Pues para la mayoría que están acá, pues asumo que lo han escuchado, pero es el sistema de cloud computing o la plataforma que tiene Microsoft para lo que es el desarrollo de aplicaciones y almacenamiento de datos, bases de datos, todo desde la nube. Una plataforma que es manejada por Microsoft y la idea es nosotros utilizarla como servicio. ¿Qué nos ofrece Azure? Pues algunos de los productos más conocidos o disponibles, por ejemplo, están los virtual machines, las bases de datos SQL, los data warehouses, tenemos también, se pueden activar lo que es el dominio de Active Directory, se pueden hostear web apps, tener cuentas de almacenamiento, secret management, por ejemplo, con los key vaults, para no tener que guardar contraseñas en las aplicaciones, sino que desde el mismo Microsoft. Y por lo que vamos a ver hoy, los Data Factories. Estos no son ni por asomo todos los productos que nos ofrece Azure. Azure ofrece una gran cantidad de productos más. Y para poder ver incluso cuánto le costaría a una empresa implementar cada uno de estos productos, pues ellos ponen en online una calculadora de precios que incluso ahí podemos ver cuáles son los productos que nos ofrecen, nos da una descripción y también pues nos da los precios dependiendo de cuánto uso sea el que vayamos a utilizar. Entonces entramos de lleno con lo que son los Data Factories. Pues los Data Factories son, como decir, la tecnología que nos pone Microsoft para permitirnos mover datos de un lugar a otro. Ya estos datos pueden estar en bases de datos on-premises, pueden ser recursos locales o pueden ser recursos en la nube desde otros servicios como Amazon o Google. O sea, las conexiones que tienen es bastantes, pero la idea en sí es poder poder hacer ese trasiego de datos. Incluso cuando hablamos de ETL, generalmente uno se refiere a un ETL o por sus siglas en inglés, es extraer, transformar y cargar. Sin embargo, los Data Factories, o como Microsoft los diseñó, están más diseñados para ser una herramienta de extracción y carga. Y la transformación se realiza en etapas posteriores.
Esto principalmente porque Microsoft decide este movimiento, tener este tipo de diseño para no tener que incluir dentro de los Data Factories capacidades que ya otros sistemas o sistemas más especializados pueden desarrollar. Entonces, ahora vamos a ver que, bueno, en el segundo punto que habla de lo que son los Simple Data Flows, vamos a ver a qué se refiere ese aspecto, porque cuando pensamos en un ETL siempre es como poder tener la habilidad de poder cargar los datos y conforme los vamos leyendo, incluso poderlos ir transformando en otras formas, cambiándoles o concatenándoles más valores, quitándoles o poniéndoles, uniéndoles información de otras bases de datos. Y con lo que es los pipelines de Azure, esto no es realmente así o no es de la manera en que trabaja. Sí hay maneras, más ahora que Microsoft recientemente implementó una nueva tecnología, pero ya queda un poquito más afuera de lo que son las capacidades básicas de Data Factory, porque ya están basadas en otras soluciones como el cluster de Hadoop o lo que son los Databricks, por ejemplo, que ahora le podemos hacer una mención. Desde los Data Factories, sin embargo, también Microsoft nos permite poder correr paquetes de SSIS. Para los que no conozcan SSIS, pues es el paquete de integración de SQL Server que viene pues básicamente preinstalado en el SQL Server y con el que se realizan como los ETLs comunes y corrientes en la parte on-premises. Entonces, de manera que si nosotros tenemos o queremos utilizar los paquetes SSIS, Microsoft pone aparte dentro del Data Factory un servicio adicional que nos permite ejecutarlos. Claro, eso tiene un costo también adicional, no es muy alto, pero idealmente la idea es empezar a ir migrando, pero como sabemos que las migraciones de los paquetes no es sencilla, también podemos ejecutar nuestros paquetes desde ahí. Desde un Data Factory él soporta lo que es el Job Scheduling, podemos generar uno o más schedules por pipeline, entonces incluso podemos reutilizar pipelines, seteándoles diferentes horarios para que se ejecuten e incluso le podemos pasar diferentes parámetros. Otra característica que nos ofrece el Data Factories es que encripta los datos o los cifra todos los datos que sean en tránsito entre los servidores locales de la compañía hacia la nube. Entonces ya es algo que se incluye por default. Otra cosa que tenemos también incluida out of the box es el paralelismo. Esto principalmente se utiliza cuando estamos utilizando un data warehouse, por ejemplo, y queremos cargar un set de archivos que tenemos por ahí. No tenemos nosotros que desarrollar la lógica para decirle al Data Warehouse que utilice un paralelismo para poder cargar más de un archivo a la vez, sino que él va leyendo todo lo que se encuentra. Hay que hacerle algunas configuraciones, setear la cuenta de almacenamiento y algunas otras cosillas, pero en general ya eso viene listo y ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Y otra cosa importante es que los Data Factories están basados en código JSON. Eso es el código base. Entonces, por debajo, si nosotros en realidad queremos tener un versionamiento de los Data Factories, en realidad lo que estamos haciendo es tener un versionamiento de código JSON. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo se ve un pipeline desde el código, pero es básicamente al final un documento de JSON y eso es lo que se le envía al servidor y desde ahí él empieza a ejecutar todas las opciones para lo que es el trasiego de los datos. Pues algunas de las conexiones que tenemos con Azure, Azure nos permite pues un montón, acá incluso ni siquiera las puede hacer un poquito más grandes, pero básicamente tenemos desde conexiones a bases de datos locales, incluso desde Microsoft Access hasta servidores en Hadoop, pasando por otros servicios web como, bueno, SAP y tenemos también Amazon
AWS, etcétera. Son muchas conexiones y todo esto ya viene listo para utilizar. Simplemente se referencia y no hay que instalar absolutamente nada. Entonces, ya que sabemos un poco qué son qué es el Data Factory, vamos a entrar directo con los pipelines. Los pipelines son agrupaciones lógicas de actividades que desarrollan la tarea, ¿okay? Que son la lista de pasos que nosotros le vamos a dar al proceso para que él ejecute. Entonces, este proceso, este pipeline va a tener adentro actividades. Ese es el nombre como de lo que conocemos como las cajitas en un paquete de ETL tradicional. Esas actividades son generalmente llamadas a otros servicios y generalmente no tiene un set de actividades muy grandes. Entonces, acá puse como las más comunes, pero realmente no hay muchas más que estas. Si vemos, por ejemplo, tenemos muy pocas opciones en cuanto a lo que es transformación. Si nosotros queremos utilizar lo que es un pipeline de Azure directamente para transformar los datos, para agregarle columnas o para hacer algún cálculo en cuanto estamos leyendo los datos, las opciones son relativamente pocas. ¿Por qué? Porque Azure, o la idea de estos pipelines es que nosotros llamemos a un servicio que sea especializado en realizar eso. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros movemos datos, él espera moverlos del punto A al punto B, ya sea punto A una base de datos, sea un archivo de texto, sea una base de datos en Hadoop. Y de ahí llamar a un procedimiento que se encargue de modificar esos datos. Incluso puede leerlos y modificarlos. Entonces tenemos algunas de las opciones. Por ejemplo, nosotros podemos llamar a un web service, podemos crear una función en C#. Esa función en C# la podemos ejecutar acá, entonces le podemos enviar o le podemos decir que vaya y tome un archivo de esos, lo lea y saque alguna información que nosotros necesitemos y nos devuelva el valor. Le podemos pedir que ejecute un store procedure, podemos pedirle que ejecute un script de Spark o Python con lo que sería Azure Databricks. O, por ejemplo, podemos utilizar lo que es USQL, que es el lenguaje para lo que es Azure Data Analytics. Entonces, ¿cuál es el mensaje? O cuál fue, por ejemplo, una de las paredes que yo me topé cuando empecé a desarrollar con esta tecnología? Y fue que en su momento no entendí qué era lo que representaba Azure Data Factory, porque para mí era difícil entender cómo yo ni siquiera tenía la posibilidad de filtrar las filas entre un destino y una fuente, entre una fuente y un destino. Y eso es porque realmente Azure lo que hace es que deriva ese tipo de acciones en otro servicio un poco más especializado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo el día de mañana tengo que copiar datos, pero tengo que en medio llamar a otro script, pues puedo utilizar algunas de estas. También pues tenemos en algunas de otras actividades, tenemos actividades de lo que son actividades de control, por ejemplo, como el for each, el if, el until, el switch, el set variable, que lo que me van a permitir es que yo pueda determinar si una actividad se ejecuta o no de acuerdo a cierta lógica que necesite. Entonces, si yo, por ejemplo, utilizo un for each y obtengo, utilizando este get metadata, le digo que obtenga la lista de archivos de un folder, yo puedo con un for each hacerle loop a esa lista y ir procesando cada archivo de manera distinta. Igual con el if puedo preguntar, por ejemplo, si este archivo cumple con cierta máscara o tiene cierto nombre, o si el resultado anterior me dio un valor X, ejecútese o no. Cada una de estas actividades, bueno, ahorita les voy a mostrar un poco más en detalle,
tienen la capacidad de redirigir el flujo de acuerdo al estatus en el que quedaron. Si la actividad falló, yo sí puedo, algo que sí puedo hacer es redirigir el flujo por un camino de fallo o continuar la ejecución si fue successful o decir que se ejecute una tarea posterior independientemente de cualquier estado que haya tenido. Estos pipelines por dentro, bueno, en cada una de estas condiciones, de esas actividades, algo que se evalúa mucho son los expressions. Entonces acá es un poco difícil de imaginárselo hasta que se los muestre, pero sí me gustaría como darles el contexto teórico de qué se refieren los expressions. Muchos pues ya probablemente han trabajado con tecnologías similares que permitan hacer algo muy parecido, pero los expressions son algunas instrucciones que nos permitan parametrizar los pipelines y calcular valores durante la ejecución. Entonces tienen algunas particularidades y es que estos expressions tienen su propia sintaxis, no utilizan como un código, como decir C# o alguna expresión de algún lenguaje de programación que sea conocido, sino que ellas tienen su propia sintaxis. Otro problema que tenemos en Azure, bueno, para muchos puede ser un problema, para otros no, es que no tenemos un tool visual que nos permita escribirlas. Sí tenemos, o Azure nos da la lista de cuáles están disponibles, pero no tenemos como algo que nos ayude a crearlas. Igual tampoco necesitan ser, generalmente no son muy complejas. Y se pueden setear, o se pueden definir tantas expresiones o instrucciones dentro de la expresión como yo lo necesite. Entonces esta expression se lo pueden imaginar como una fórmula de Google Spreadsheets o una fórmula de Excel, donde yo, de acuerdo a lo que le pongo en esa formulita, pues ella me va a tirar un valor. Y ese valor lo puedo utilizar para definir si sigo con el flujo, si paro la ejecución, si me quiero ir por otro lado, etcétera. Entonces, ahora voy a abrir el ambiente. Voy a dejar de compartir esta pantalla y me voy a pasar para la otra pantalla que tenía por acá. Vamos a ver. Me avisan si la pueden ver. Sí. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, inicialmente este es el portal de Azure. Yo acá tengo acceso a todos los recursos locales. Bueno, este es el ambiente de Kestra. Pero acá en donde dice All Resources, pues yo puedo buscar específicamente el recurso que estoy buscando. En este caso, pues busco mi Data Factory que yo creé. Y esta Data Factory, bueno, el cómo crearlas, cómo setearlas es relativamente sencillo, se sale del scope de esta presentación, pero en realidad es cuestión de un par de clics porque todo desde esta interfaz de Azure lo podemos hacer. Lo único que hay que definir es como el resource group, que al final eso ya viene casi por default cuando se crea la suscripción, se crean los resource group y a esos resource groups se les asigna bueno, al revés, al Data Factory se le asigna un resource group, nada más como para tenerlos asegurados, tenerlos agrupados. Y acá vemos, cuando yo ingreso a lo que es el Data Factory, tengo varias opciones. Generalmente la única que, aparte de la que me ofrecen algún monitoreo adicional que tenemos acá y algún activity log, la parte en la que siempre será centrado, pues acá en el Author and Monitor, incluso desde acá podemos monitorear, no necesitamos a ninguna de estas otras opciones que vienen acá. Y cuando le damos Author and Monitor, él inmediatamente nos abre todo desde el ambiente web. No requerimos ningún tipo de software, todo se ejecuta directamente desde el explorador. Entonces, esta es la página como de introducción del Data Factory que nosotros recién creamos o que vamos a utilizar. Y aquí traen como algunas opciones preestablecidas. Por ejemplo, si yo quiero crear un nuevo pipeline, quiero crear un data flow,
Si quiero copiar datos, esto simplemente es, si yo no quiero irme directo a crear el pipeline y luego agregar las conexiones y todo este asunto, simplemente le puedo decir que quiero hacer una copia de los datos y él es como un wizard, simplemente es como algo que ya viene preestablecido. Antes de pasar como a la parte un poco más de seguir viendo el tour, no sé si tienen alguna consulta hasta ese punto de lo que hemos visto. Ok, entonces, bueno, continúo. Acá tenemos tres opciones. Una es para, bueno, esta es la página que estoy mostrando. Esta es para modificar y crear los pipelines o las conexiones. Y esta última es para lo que es el monitoreo de los pipelines. Entonces, bueno, vamos a ir por lo que es el author. Y acá, este es el ambiente, bueno, que vamos a tener. Como ven, tenemos diferentes agrupaciones acá. Uno es por pipelines, otro es por datasets y el otro es por data flows. ¿Cuál es la diferencia entre un pipeline, un dataset y un data flow? Bueno, el pipeline, lo que tengo acá es simplemente la agrupación de las actividades, como estábamos viendo antes. Los datasets me representan orígenes de datos o que tengo o que puedo acceder en el momento, son a las que yo necesito utilizar dentro de los pipelines, o son los que los pipelines van a utilizar. Y los data flows, realmente esto Microsoft lo tenía en preview hasta la semana anterior y bueno, cuando hice la presentación no planeaba mostrarlos porque todavía estaba en fase de preview. Sin embargo, si me queda un poco de tiempo, me gustaría mostrarlos ya que es una característica muy, muy buena que acaba de implementar, bueno, oficialmente, en realidad ya tienen preview desde hace algún tiempo. Y vamos a ver que desde acá sí es posible crear lo que es la parte de ETL, no solo trasiego de datos, sino que desde acá sí se pueden hacer algunas transformaciones. Sin embargo, bueno, esto viene con un asterisco, porque no es parte realmente de la base de Data Factory como tal. En esta parte tenemos las conexiones, que son las que yo utilizo para decir, bueno, conéctese a un SQL Server o va a necesitar que se conecte al Key Vault, por ejemplo, para obtener los valores de contraseñas o connection strings, o necesito, por ejemplo, si voy a correr una función o un cluster de Hadoop, lo que sea, todas esas conexiones como tal las tengo que definir acá. Sin embargo, solo necesito un dataset, puede referenciar a una conexión. Sin embargo, una conexión puede tener todos los datasets que yo necesite. Entonces, si yo defino acá un SQL Server, yo lo defino como a nivel de que es base de datos, y a esa base de datos yo le puedo poner, perdón, creo que sí, a nivel de servidor, me equivoqué. A nivel de servidor, y a ese servidor yo le puedo tener todos los datasets que yo necesite a nivel incluso de múltiples bases de datos. Por último, tenemos acá lo que son los triggers. En este aspecto, bueno, yo no tengo acá configurado ningún trigger, pero si yo necesito crear uno, pues simplemente le doy new y él me va a decir cuál es el trigger y le defino el pipeline el que está, en este caso creo que fue el último que tengo seleccionado. Los triggers los podemos crear también directamente desde el pipeline acá. Entonces, generalmente esta pestaña no es como que sea muy utilizada. Entonces, para lo que es el demo, les voy a mostrar un poco qué conexiones son las que puse acá y cómo funciona Azure también a la hora de conectarse. Entonces, bueno, un poco mostrarles que tengo por acá. Tengo dos bases de datos. Una está en mi máquina local, es esta Norwind, la base de datos, por ejemplo, que venía en SQL 2000 creo que era. Y esta base de datos, bueno, pues tiene estas tablas. La idea es cómo paso estas tablas desde mi base de datos local
a un servidor de Azure. Que sería este, que lo tenemos por acá, y en esta base de datos que se llama Configurations, y acá tengo las tablas destino. Entonces, ¿cómo crear las tablas? Pues eso es básico, digamos, en cualquier base de datos. Simplemente creo las tablas y acá vamos a ver cómo puedo mover los datos desde una base de datos a la otra. Para esto hay que hacer un pequeño truco y es cómo hago yo para conectar Azure a una base de datos local. Para eso se utilizan lo que se llaman Integration Runtimes. Esto generalmente, pues, para motivos del demo, pues nada más es un software que se instala en el servidor local que yo necesito acceder, y ahí yo defino que le doy permiso a Azure, le defino una conexión y lo que es un certificado, lo que utiliza, y de ahí él se conecta o permite la conexión. Entonces es como una opción, un routing que le permite a Azure poder conectarse. Entonces hay dos tipos de runtimes. Este que se llama Auto Resolve Integration Runtime, este es el que usa Azure para correr cada una de las actividades, y ese, como el nombre lo especifica, se resuelve en tiempo de ejecución. Si Azure necesita crear una conexión a un servidor de Data Warehouse, pues él con este runtime, él define qué tipo de conexión, si necesita a conectarse a un Databricks, igual generalmente con este Integration Runtime, él puede definir la manera en que se va a conectar. Entonces, estas son las conexiones que yo tengo acá. Esta conexión me representa la base de datos de Azure y esta conexión me representa la base de datos que tengo local. Para esto voy a utilizar el Vault Key. Esto es en Azure. Yo creo el Vault Key, y el Vault Key yo nada más le ingreso las contraseñas o le ingreso los secretos que yo necesito tener. Le puedo agregar certificados y otro montón de opciones. Y en este caso, bueno, el Vault Key en realidad no es difícil de configurar. Lo único que hay que hacer es, bueno, ponerlo, y ahora estamos viendo lo que es Data Factory, pero el Vault Key en realidad es simplemente un servicio más que yo genero en el portal, y cuando ya lo tengo listo, lo que tengo que hacer es darle permisos desde el Vault Key, igual a como ahora estoy en la Data Factory, me voy al Vault Key y le digo que este Data Factory tiene permiso a leer los valores del Vault. Entonces, el Vault Key me permite que yo no tenga que especificar en mis conexiones, en todo este asunto que estamos viendo acá, no tengo que especificar ninguna contraseña, ni tampoco tengo que especificar lo que son connection strings. Sin embargo, para crear las conexiones hay dos maneras de hacerlo. Si yo no quiero utilizar el Vault Key, yo me vengo para la parte de connection string, y acá yo seteo lo que necesite. Lo puedo setear manual, entonces acá le pongo el nombre del server, el nombre de la base de datos, y le pongo que es un authentication de SQL Server, acá le puedo poner el nombre y la contraseña. Entonces, el Vault Key no es que sea requerido para utilizar el Data Factory, sin embargo, es una buena práctica para no tener que andar poniendo las contraseñas acá. A la hora de generar las conexiones, hay dos maneras, igual en este caso por ser SQL Server, para cada tipo de conexión. Si yo me vengo para acá y le digo nueva conexión, acá yo puedo escoger todas las conexiones que tengo disponibles. Si yo me voy a conectar, en este caso yo lo utilicé para un SQL Server, sin embargo, si yo me voy a conectar para un FTP, pues cambian un poco la layout, ¿verdad?, que tenemos. En este caso, para las conexiones a las bases de datos es relativamente sencillo, simplemente poner el nombre de usuario, servidor y contraseña. Pero hay dos maneras, si yo quiero, en este caso, como estoy utilizando el Vault Key, hay dos maneras de poder utilizarlo. Una es decirle directamente, agarre la cadena de conexión entera desde el Vault, o simplemente agarre la contraseña que yo quiero utilizar. En este caso, la conexión a Azure está utilizando toda la conexión, el connection string, que recibe
esto lo recibo como parámetro a la hora de ejecución. Esto pues lo podemos ignorar por ahora, pero este es el valor en realidad que se llaman en el volt. Yo en el volt le estoy diciendo, tráigame el valor que represente el configurations connection string. Entonces, eso es lo único que yo sé, y si yo le tengo en un ambiente de producción, el developer lo único que sabe es que este es el valor que tiene que poner para que el vault key pueda interpretar esto como que él me devuelva el valor en tiempo de ejecución ya el real. Entonces, para la conexión a Azure estoy haciendo un connection string total, y para lo que es la conexión al SQL Server estoy utilizando nombre de usuario y contraseña que estoy obteniendo. Entonces, igual estoy usando el vault, pero solo para la contraseña. Entonces, ahorita vamos a ver estos valores que están acá. Todos estos valores son dinámicos, y ahorita vamos a ver cómo los obtengo y cómo los puedo setear. La única diferencia entre esta conexión que dice SQL Server y la de Azure realmente es también cómo me conecto. Como esta base de datos es local, yo necesito tener un integration runtime corriendo en mi máquina local que le permita a Azure saber qué significa este valor de server name. Porque si yo le pongo acá el valor de, no sé, servidor.dominio.algo, él no sabe cómo llegar directamente al servidor. O si solo tengo el nombre interno del servidor que ni siquiera está ligado a un dominio, necesito lo que es el integration runtime para que él lo pueda reconocer. Entonces, así es como se hacen las conexiones. Si en realidad estamos hablando de servicios de Azure que solo quiero pasar datos de, por ejemplo, una base de datos en la cloud que es de Azure hacia un data warehouse que también es de Azure, es todavía más fácil porque ni siquiera a veces ni siquiera hay que definir el nombre del usuario, lo puedo también obtener directamente desde acá, desde el subscription. Yo le puedo decir, bueno, utilizando este subscription, utilíceme el server name X. Acá incluso tengo la lista. Sin embargo, bueno, pues como este es necesito conectarme a esto, entonces quería mostrarles cómo es una conexión pues de la manera más básica. Una vez que ya tengo la conexión o ya sé cómo conectarme, o ya Azure sabe cómo llegar a los datos de origen y de destino, lo que tengo que hacer es definir, bueno, puedo empezar con el desarrollo del pipeline y de acuerdo lo voy necesitando, defino los diferentes datasets. Estos datasets tienen parámetros. Esto es una ventaja que nos ofrecen que nos ofrece Data Factory, que es que nosotros podemos parametrizar prácticamente todo. Simplemente definimos que con este solo objeto de dataset de tipo Azure SQL Database, yo puedo accesar cualquier base de datos y cualquier tabla que tenga esa base de datos con solo un objeto de dataset. Claro, yo puedo definir un objeto, por ejemplo, que si quiero acceder a la tabla de customers, yo puedo tener un dataset solo para la tabla de customers. Sin embargo, debido a que nos permite manejar todo en tiempo de ejecución, vemos que, por ejemplo, el esquema de la tabla que yo quiero referenciar está vacío. ¿Por qué? Porque en realidad este dataset no se va a calcular hasta que nosotros estemos corriendo. Entonces, como vemos acá, utilizo esta expression, que estos son los expressions que les mencionaba antes para decir que utilice el parámetro del nombre de la tabla. Y ves que aquí también le estoy pidiendo otro parámetro que es el nombre del connection string o este connection string que yo luego le envío al connection que acabo de crear. Entonces, este connection recibe un valor de connection string que me lo envía este señor que tengo acá. Entonces, este parámetro de connection string yo lo puedo cambiar por el parámetro que yo necesite. Si yo necesito conectarme a un servidor o necesito conectarme a otro servidor después, simplemente le cambio este parámetro y en tiempo de ejecución, él lo que hace es que instancia otro dataset
que me represente solo la tabla que yo le estoy modificando. En este caso, acá le estoy poniendo el esquema pues fijo, pero el nombre de la tabla se la estoy enviando también por parámetro. Entonces, estos parámetros, ¿de dónde los toma? Pues desde el pipeline. Y entonces aquí pasamos a ver cómo es que funciona el pipeline. Entonces, estas son dos actividades que tengo acá, un lookup y un for each. El lookup lo puedo utilizar de dos maneras. Simplemente, en este caso lo estoy utilizando como para poder generar una lista. Sin embargo, el lookup también está diseñado para que yo le pueda enviar un valor y él me retorne si ese valor, por ejemplo, existe en la base de datos o si tiene algún, o si utilizando algún query en específico obtengo un resultado. Por ejemplo, yo digo, le paso el ID de empleado y el lookup me devuelve el nombre del empleado, ¿verdad? De acuerdo al query que yo le estoy mandando. En este caso, yo no le estoy mandando ningún parámetro, pero le estoy diciendo, seleccióneme todas las tablas de la base de datos. Sí, básicamente aquí son todas las tablas de la base de datos y esto me va a devolver una lista de valores. Y vamos a ver acá y acá donde ven, cuando selecciono el source dataset, le estoy diciendo que esto me lo ejecute contra mi tabla de SQL. ¿Cuál tabla? Pues la que le estoy, o el valor que le estoy pidiendo acá. En este caso, la tabla, no le estoy pasando ninguna tabla, simplemente le estoy llenando el parámetro. ¿Por qué? Porque le estoy pasando un query. Este expression, acá lo que le estoy diciendo es que del pipeline, tome el parámetro de source server name. Entonces, estos parámetros, ¿dónde están? Pues vamos de nuevo, son parámetros que los defino desde que va a recibir mi pipeline a la hora de ejecución. Entonces, igual, ¿de dónde tomo esos valores? Cuando voy a ejecutar, como ven, es una cascada. El pipeline recibe valores, luego esos valores se los pasa al dataset y luego ese dataset se los pasa a la conexión. Ahora, si ustedes no quieren tener valores y pues nada más necesitan saber, ya saben el nombre del server y no les interesa tener esta cadena de parámetros, pues eso también, eso es prescindible. Entonces, en este caso yo lo estoy haciendo para demostrar de que todo esto es parametrizable. Entonces, cuando le envío yo estos parámetros, que decirle que el nombre de la base de datos es esta, que el nombre del servidor es este, que el nombre del username es este, que ese es, ¿verdad? ¿Dónde lo hago? En el momento que yo voy a ejecutar. Si yo en este momento le hago un trigger, él me va a decir, bueno, yo le hago un trigger, pero usted dígame cuáles son los parámetros que va a utilizar para ejecutar. Entonces, ¿ves? Acá yo le estoy pasando todos los parámetros que requiere el pipeline para poder ejecutarse. Este pipeline va a utilizar, bueno, estos parámetros para conectarse e incluso si el día de mañana yo requiero utilizar, por ejemplo, este mismo servicio que lo que va a hacer es copiar todas las tablas de una base de datos y pasarlas a otra, ¿qué puedo utilizar? Bueno, utilizo el mismo pipeline y nada más creo otro trigger que le envíe, por ejemplo, otro nombre de base de datos al mismo servidor. Y él ya no le tengo que modificar nada. ¿Por qué? Porque todo está parametrizado y se va a ejecutar. Y en tiempo de ejecución, él utiliza los valores que yo le envié para poder identificar cuál es la conexión al server y él se conecta y me envía la data de vuelta. Entonces, este for each, bueno, si yo le doy doble clic al for each, él me abre dos actividades más. Una, que me setea una variable. Esta variable simplemente es el nombre de la tabla. Y tenemos la actividad como tal de que es de copiar los datos. Cuando yo en esta actividad, acá le puedo decir que cuando voy a ejecutar el source, acá le paso todos los parámetros, esos parámetros igual, todo esto viene desde los parámetros que son desde el pipeline. Y bueno, aquí le estoy diciendo que me use un query de tipo tabla y aquí yo le estoy enviando el nombre de la tabla. Igual, cuando hago el sync o en el destino, nada más le envío el nombre de la tabla y en este caso, en vez de pasarle username, password, database, server y todo este asunto, yo acá nada más le pasé el valor de la cadena de conexión que él tiene que ir a buscar al Vault. Entonces, como ven, esto es de verdad una cascada que el pipeline le pasa los parámetros al dataset, el dataset da la conexión y la conexión la instancia.
Otro punto interesante que tiene, perdón, a la hora de copiar datos es que yo le puedo definir una instrucción que se ejecute antes de que me empiece a copiar los datos. Y esta es una de las pocas modificaciones o transformaciones que yo le puedo hacer a los datos en el trasiego. Y en realidad por eso es que es un poco, que veíamos que es un poco limitado. Y es que acá le estoy diciendo que cuando antes de copiar me trunque la tabla, igual en esta expression, lo que le estoy diciendo es trúnqueme la tabla, este nombre de tabla que le paso acá, ya que utilizo las funciones de concatenar para que él me concatene los valores, el nombre de la tabla con ese truncate. Entonces, vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. Si yo esto lo ejecuto, acá ya están los valores por default. Y nos vamos a la siguiente sección, que es esta de monitor. Ven ahí donde dice que el pipeline está corriendo. Si yo me vengo para la sección de monitor, acá yo puedo ver la actividad que entonces veo que el pipeline empezó hace 12 segundos, está en progresos y aquí puedo ver cuáles fueron los parámetros que yo le envié para la ejecución. Entonces, estos son los parámetros que yo utilicé para esta ejecución del pipeline. Pero entonces, si yo quiero ver no solo el estado del pipeline, sino de cada actividad como tal, yo me vengo para acá, Activity Runs, y acá él ya me carga la lista de todo lo que se va ejecutando. Entonces, como vemos, ya él me hizo la opción, el lookup del, ya obtuvo la lista de tablas y ahora está ejecutando pues cada tabla por aparte. Entonces, puedo ver en el lookup incluso esto me devuelve, o yo puedo ver, son como llamadas HTTP, entonces yo puedo ver qué se le envió a cada actividad antes de empezar. Entonces, si yo le doy a este del input, puedo ver qué fue lo que se le envió al pipeline. En este caso, ves, todo es un código JSON en realidad. Y acá le digo que es cuál tipo de source está utilizando, el query que está utilizando y los parámetros que le envié. Y acá yo puedo ver qué fue lo que él me devolvió. Entonces, ves, acá él me devolvió la lista de tablas. Y esto al final, pues es un objeto JSON. Cada una de estas iteraciones, él está yendo, como ven, cada vez hay más, pero yo puedo ver cada iteración por aparte. Entonces, quiero ver este copy. ¿Cuál tabla fue esta? Pues, categories. Y si ustedes recuerdan, acá lo que había era un expression que lo que estaba haciendo era concatenar el nombre de la tabla con esta parte. Entonces, él está truncando la tabla en caso que tenga datos y le está metiendo los datos nuevos que yo quiero. Entonces, este copy ahora está copiando en una base de datos, pero si yo el día de mañana necesito pasar archivos o necesito conectarme a otro tipo de base de datos, puedo hacerlo sin ningún problema. Y acá en los detalles puedo ver cuántos datos se leyeron, cuántos se escribieron, cuánto tardó. Acá puedo ver cuánto tardó el script en ejecutarse, el pre-script, cuánto tardó en la cola y cuánto tardó en la transferencia de los datos. Entonces, esta parte de monitor me da muchos detalles, incluso para debug. En caso de que esto fallara, acá me sale un botoncito. Ahora espero más bien que no falle, pero en caso de que fallara, me saldría aquí un botoncito con una opción que me demuestra cuál es el código de error y qué fue lo que falló. En este caso, bueno, ya terminó. Vamos a ver los datos. Acá estaba, bueno, esta era la consulta que tenía en el server, las tablas estaban vacías. Y si ahora ejecuto esto, pues ya todas las tablas tienen datos. Entonces, al final, con un pipeline con 4 actividades, pasé toda la base de datos. Entonces, es un sistema de replicación básico, pero pues para las necesidades depende de lo que necesite y funciona. Entonces, si tengo que replicar los datos cada hora, puedo ejecutar este pipeline y decir, bueno, ejecute y copie todo lo que esté. Ya, si es el momento o no para tener un proceso de estos ejecutándose a cierta hora del día, pues ya son restricciones de negocios que hay que validar a la hora de tener el pipeline. Bueno, no creo que me vaya a dar tiempo para ver lo que son los data flows, pero nada más quería mostrarles un momentito cómo se ve el pipeline por debajo.
Si ustedes ven, esta es la definición del pipeline. Entonces, si yo a este pipeline lo integro, por ejemplo, con GitHub para tener un control de versiones, él lo que hace es tener un versionamiento a nivel de archivo de texto. Entonces, todo esto está en tipo JSON. Entonces, si ven acá cada actividad, aquí está donde le asumo cada actividad, entonces cada actividad tiene su sección y dentro de esa actividad incluso tengo más actividades o tengo más parámetros de los que se quieran pues, ver. Ok, perfecto. Voy a retomar entonces nada más la presentación para pasarla por acá. Y bueno, antes de terminar, no sé si con la demo tenían alguna pregunta de momento, antes de pasar a la parte final. ¿Alguien tiene alguna pregunta de toda la charla? Ok, creo que no. Ok, perfecto. Entonces, pasamos a lo que son algunas pros y contras de lo que son utilizar los Data Factories. Empezamos con los pros. Bueno, como vimos, la interfaz web es realmente simple. No necesitamos ningún software, no necesitamos ninguna otra dependencia. Simplemente lo abrimos desde ahí funciona. Podemos utilizar los Dynamic Configurations, como lo pudimos ver en la demo. Podemos hacerle deploy a componentes sencillos. Esto es, por ejemplo, si yo creo un pipeline, yo no necesito hacerle deploy a todos los objetos que estén dentro del Data Factory. Si ya ese Data Factory está definido en producción y ya tiene sus conexiones, yo lo único que necesito es hacerle push al pipeline que acabo de crear o al pipeline que acabo de modificar. No necesito volver a tirar todo el Data Factory hacia arriba porque ya todo en realidad está en el server. Lo que va a hacer es, digamos, va a tomar la diferencia y lo podemos desplegar a nivel de objeto. Nos permite monitoreo a nivel de pipeline y componentes, que es la parte del monitor que estábamos viendo, que yo puedo definir y que puedo ver cada actividad, cuál fue su input y su output. Es una infraestructura basada en la web, en la nube. Entonces, pues al final de cuentas nosotros no tenemos que administrarla, pues, es responsabilidad de Microsoft de que esté arriba siempre. Y desde ahí podemos incluso correr paquetes de SSIS, principalmente en los momentos que se necesita hacer la migración. Si generalmente hacer la traducción de un paquete a SSIS a ADF es muy difícil o prácticamente no se puede. Entonces no tenemos por qué simplemente no poder ejecutar ese proceso tal cual como está, sino que se puede instanciar un servicio que permita llamar al paquete SSIS. Eso, bueno, tiene un costo adicional, pero es totalmente posible. Algunos de los contras es que no podemos migrar los paquetes de SSIS o de una herramienta de TL pues, normal a ADF, principalmente por cuestiones de que el diseño, como está diseñada la plataforma, pues no suelen ser compatibles. Incluso las actividades más básicas, como el trasiego de información, mover datos de un lugar para otro sin hacerle nada, esas transformaciones realmente, incluso esas podrían tener algunos problemas a la hora de hacer la conversión a ADF. No se tiene la misma cantidad de transformaciones o de pasos que podríamos tener en una herramienta de TL tradicional a la hora de mover los datos. Por ejemplo, si yo quiero ponerle en ese copy que vimos ahí, que me incluya una columna, a todas esas tablas que les incluye una columna extra con la fecha de carga, por ejemplo, no se puede directamente desde el copy data, sino que tendríamos tal vez que llamar a un store procedure que nos complete esa columna después de haber pasado los datos. Entonces, que nos haga un update de las columnas hasta después. Entonces, ese tipo de
de transformaciones o añadiduras a los datos, no los podemos hacer directamente con ADF en su versión básica. Hay siempre una curva de adopción y aprendizaje que se tiene, ¿verdad? Tanto ya sea para development como para lo que es DevOps. DevOps en cuanto a lo que son los deployments. Tampoco montar la infraestructura para hacer los deployments no es tan sencillo como darle un poco de clic, sino que sí hay que tener cierta conocimiento a la hora de hacer los deployments. Y bueno, los debugging messages, en este caso no tuvimos ningún error, pero generalmente vienen en formato de respuesta de HTTP. Bueno, algunos tal vez ya han visto en el web development cuando da el tipo de hago una llamada a HTTP y él me devuelve un chorro de código que no es lo que yo necesito ver. No me demuestra solo el error, sino que tengo que buscar entre toda esa respuesta de HTTP la partecita. Generalmente pues es fácil de encontrar, sin embargo, cuando abres el error se ve un poco sucio esa información. Y con Oscar, esto, claro, Mauro, adelante. perdón, recién te quise hacer una pregunta, pero estaba muteado por la aplicación. Te decía, entonces, podríamos decir que Data Factory sería el objetivo, mover datos enteros sin mucha transformación en el medio, más que algún lookup, ¿sí? Y para hacer todo lo que es el procesamiento que haríamos en los ETLs, usamos los data flows, que es esta parte que todavía no vimos. No realmente. Los data flows sí permiten eso, es algo recién implementado, pero antes de eso nosotros tenemos diferentes capacidades. Por ejemplo, yo puedo ejecutar un script de Python utilizando Databricks, por ejemplo, o puedo utilizar, bueno, un jar, por ejemplo, para llamar, o incluso puedo llamar un Azure Function, que es todo detrás de lo que tiene es código C#. Y sí, me pueden leer la información y la pueden transformar. Incluso yo acá, tal vez incluso con un Azure Function lo pongo acá y ni siquiera necesito poner estas actividades porque por debajo uno puede conectarse a un Azure, conectar el Azure Function utilizando C# para que se conecte a las bases de datos y haga ciertos trasiegos. Lo que pasa es que, por ejemplo, el Azure Function no está diseñado para pasar información. Pero si yo tengo algún script de uSQL, que esto en realidad lo que utiliza es Data Lake Analytics, que por debajo lo que tienes es Hadoop, entonces Data Factory me sirve como un orchestrator, digamos, para orquestar todo el movimiento y llamar a un servicio especializado. Entonces, si yo necesito hacer algo que no está implementado acá, puedo llamar a un Databricks, por ejemplo, que me tome la data desde otro punto, stage, por ejemplo, que la puedo dejar en una cuenta de almacenamiento de Azure mismo y Databricks tomaría los valores de ahí y los procesaría. O igual podría utilizar uSQL, que es, bueno, este es un lenguaje, creó Microsoft hace relativamente poco y es customizado. Igual yo ahí puedo definir una consulta más especializada y meterle también código C# para que él me genere o me procese la información de la manera que yo necesite. Entonces, incluso desde acá le puedo ejecutar scripts de Spark. Sin embargo, sí, en su forma básica no está diseñado para yo poder transformar en medio. Está diseñado, en vez de ETL, que es extraer, transformar y cargar, sería ELT, que es extraer, cargar y transformar. Bien, bien, gracias. Ok. Okay, no sé si hay alguna otra pregunta o si no, bueno, no me quedaría más que invitarlos a que sigan asistiendo a estas charlas que vamos a continuar la siguiente semana. Y la verdad es que las que siguen están muy, muy bien también. Entonces, una cordial invitación a que, por favor, si pueden, se unan. Y si no, pues también a buscar las grabaciones que quedan después.
Lore, creo que vamos a ver lo del ganador también, ¿verdad? De la sesión de ayer.